Hola, bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que veamos nuestros titulares. Comencemos. Revisar la relación entre la Unión Europea e Israel, una medida tímida por parte del bloque europeo y que llega mientras en el segundo año de la ofensiva militar en Gaza, Israel planea el fantasma de la hambruna y amenaza con ocupar toda la franja. Países como Francia, España, Bélgica y el Reino Unido han lanzado duras críticas a Netanyahu. Macron y Starmer amenazaron con sanciones a Israel si no detiene la ofensiva militar y levanta las restricciones a la ayuda humanitaria. Londres decidió suspender las negociaciones comerciales con Tel Aviv. Analizamos el anuncio desde Bruselas. El auge de las fuerzas populistas y ultras en Europa se mantiene. Las elecciones celebradas en Portugal, Rumania y Polonia han confirmado la tendencia que preocupa a Bruselas. En Rumania, aunque el proeuropeo Nicus Orban ganó, el ultranacionalista George Simeon obtuvo un alto porcentaje con más del 45% de los votos. En Portugal, los conservadores ganaron las parlamentarias, mientras el partido de ultraderecha Chega compite por ser la segunda fuerza política. Y en Polonia, la segunda vuelta presidencial será disputada entre los liberales y el bloque que agrupa a los conservadores y la extrema derecha. Las negociaciones sobre la guerra en Ucrania siguen en suspenso. Pese a la retoma de las conversaciones en Estambul entre delegaciones rusas y ucranianas, el único avance es el acuerdo sobre el intercambio de 1.000 prisioneros de ambos lados. Una llamada, la tercera entre Donald Trump y Vladimir Putin, no arrojó resultados concretos. Reino Unido y la Unión Europea anunciaron nuevas sanciones contra Rusia por sus dilaciones para terminar la invasión a Ucrania. Europa anunció que revisará el acuerdo de asociación que regula la relación entre Israel y la Unión Europea para evaluar si el gobierno de Benjamín Netanyahu cumple los estándares de derechos humanos que exige ese marco bilateral. Según datos de la Comisión Europea, el bloque es el mayor socio comercial de Tel Aviv al suministrar el 32% del total de mercancías de Israel con el mundo en 2024. El presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro Keir Starmer y su homólogo canadiense Mark Carney amenazaron con sanciones a Israel si no detenía la ofensiva militar y levantaba las restricciones para el ingreso de la ayuda humanitaria. Londres suspendió las actuales negociaciones sobre un futuro acuerdo comercial con Israel. Vamos directo a Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera para analizar por qué la Unión Europea toma esta decisión en este momento. Hola Laura, sí, generalmente la Unión Europea siempre ha sido muy cautelosa en sus críticas a Israel, pero cada vez más países están levantando la voz contra el gobierno de Benjamín Netanyahu, especialmente en lo que respecta a las dificultades del gobierno para que entre ayuda humanitaria suficiente dentro de la Franja de Gaza y también por las amenazas de ocupar militarmente el enclave. Por todo ello, 17 países de la Unión Europea apoyaron una revisión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel que ofrece un trato privilegiado al país de Oriente Medio a nivel comercial dentro de la Unión Europea. Es un paso tímido pero significativo. Países Bajos, que hasta ahora era uno de los aliados tradicionales de Israel, impulsó esta revisión del acuerdo que en todo caso no implica una suspensión automática, sino que sobre todo se va a empezar un análisis exhaustivo y también intercambios con el gobierno israelí para determinar si existe efectivamente una vulneración de los derechos humanos en Gaza. Ahora empieza un proceso que va a liderar la Comisión Europea y los países. Según fuentes consultadas por France 24, admiten que ahora mismo se entra un poco en territorio desconocido porque hasta ahora nunca había ocurrido. Es la primera vez que se revisa en materia de derechos humanos este acuerdo, pero a pesar de que esta presión aumenta entre los países europeos, también existen muchas divisiones. Por ejemplo, Alemania, Italia o Hungría votaron en contra de esta revisión, aliados tradicionales de Israel. Por el contrario, países como España, Irlanda, Francia o Bélgica están endureciendo su tono y, de hecho,
en cualquier caso, se han ido moviendo las posiciones. Apenas hace 2 años prácticamente no había ninguna crítica al gobierno de Israel y estas posiciones sí se han ido moviendo entre los países de la Unión Europea y el apoyo a Benjamin Netanyahu es cada vez menor. Pero también hay que añadir el tiroteo de soldados israelíes a diplomáticos de 30 países distintos esta semana en Cisjordania. También ha inflamado los ánimos. Por todo ello existen cada vez más países más críticos contra Netanyahu, que se considera que ha cruzado demasiadas líneas rojas y que hay que tomar medidas más contundentes tras 18 meses de guerra en Gaza. Y la ultraderecha sigue avanzando en Europa. Contra todos los pronósticos, en Rumania tienen presidente proeuropeo y de centro, Nacu Ciordan, frenando el paso al nacionalista prorruso George Simion, quien logró 45% de los votos. En Polonia, en primera vuelta, el centro también ganó por un estrecho margen de menos del 2% frente a su rival de derecha, el PiS. Y tras las elecciones parlamentarias en Portugal, que ganó la coalición conservadora Alianza Democrática, los socialistas sufrieron un serio retroceso y la ultraderechista Chega puede convertirse en la segunda fuerza política del país. Veamos más en el siguiente informe. La extrema derecha avanza, lento pero seguro. El continente europeo celebró elecciones en 3 países, Rumania, Polonia y Portugal. En los comicios presidenciales rumanos, los resultados mostraron una evidente polarización. El centrista y proeuropeo Nacu Ciordan obtuvo el 53,6% de los votos, superando al ultranacionalista George Simion, líder del partido AUR, quien alcanzó el 46,4%. Por supuesto, es preocupante que el campo que se levantó enormemente desde el otoño pasado, ultranacionalistas, antieuropeos, nos dieran tanta emoción, y hay que decir que muchos rumanos estaban literalmente traumatizados por lo que ha sucedido desde noviembre pasado. Fue algo inédito en nuestra época, esta anulación de elecciones. Recordemos que en las elecciones adelantadas en 2024, donde el ultranacionalista Calin Georgescu sorprendió logrando llevarse la primera vuelta, fueron anuladas debido a la presunta injerencia rusa a favor de Georgescu. En Polonia el ambiente político no es diferente, pues aunque se trató de la primera vuelta, el proeuropeo y centrista Rafael Trzaskowski obtuvo el 31,3% de los votos, mientras que el nacionalista y conservador Karol Nawrocki logró el 29,5%, una diferencia de menos del 2%, lo que automáticamente conduce a una segunda vuelta entre estos dos candidatos. En total, la derecha polaca obtuvo más del 50% de los votos. La suma de los votos obtenidos por los candidatos de ultraderecha, Mencen y Braun, supera el 20%, lo que podría ser decisivo en la segunda vuelta del próximo 1 de junio. Esta elección es sobre si la opción progresista proeuropea o si la opción conservadora nacionalista populista conservadora ganará. ¿Se detendrá esta marcha de los nacionalistas en Europa o no? Y de eso se trata esa elección. Y en las elecciones parlamentarias en Portugal, el resultado fue claro. La coalición conservadora ganó sin lograr la mayoría absoluta, pero el protagonista fue Chega, el partido ultraderechista que pasó de un 1,3% de apoyo en 2019 a un 22,5% este año, llevándose 58 escaños. Tanto así que se podría consolidar como la segunda fuerza política en Portugal. El descalabro se lo llevó el Partido Socialista al perder 20 escaños y quedar con la misma cantidad de escaños que Chega. Un intercambio de 1.000 prisioneros de cada lado. Ese fue el resultado de la reanudación de las conversaciones entre delegaciones de Rusia y Ucrania en Estambul por primera vez desde 2022. En medio de las presiones internacionales para avanzar en las negociaciones de paz en Ucrania, Donald Trump y Vladimir Putin hablaron por teléfono por tercera vez desde que el republicano regresó a la Casa Blanca, sin que el ruso manifestara concesiones en sus demandas tradicionales.
Minutos después, y por primera vez, hubo una llamada entre el presidente estadounidense, el ucraniano, el francés, la primera ministra italiana, el mandatario finlandés, el canciller alemán y la presidenta de la Comisión Europea, en un claro intento de Zelensky por tener a sus aliados europeos dentro de las conversaciones. Por ahora, Rusia no accede a una tregua de 30 días y la Unión Europea ratificó el paquete 17 de sanciones contra la flota fantasma en la que Rusia exporta petróleo. Mientras tanto, organizaciones humanitarias piden que los niños que están capturados o que viven bajo ocupación sean prioridad en las negociaciones. Días atrás, Ucrania y Rusia se sentaron en la mesa de negociaciones después de 3 años y posiblemente vuelvan a hacerlo en los próximos días. En el primer encuentro acordaron intercambiar 1000 prisioneros de guerra de cada bando. Y esto ha llamado la atención de organizaciones humanitarias en Ucrania que han lanzado una campaña poniendo el ojo de las negociaciones en la gente. La gente no es negociable. Dicen, se cree que al menos 60.000 personas, pero pueden ser muchas más, tanto militares como civiles como niños, están en prisiones o han sido deportados a Rusia. A lot about natural minerals, about Russia's territorial claims, about geopolitical interests, but we don't hear such stories, we don't hear about people. We have to speak about illegally deported children, we have to speak about illegally detained civilians, we have to speak about torture and sexual abuse of prisoners of the war and people who live under occupation in general. Occupation is far less about territory and much more about human rights. We hear lots of stories and reports about the inhumane treatment of prisoners of war in the captivity in the Russian Federation. That means that longer they are there in prisons or other facilities where they are kept, the more suffering they have to endure in there. Uno de los puntos que más preocupa al gobierno ucraniano como a los activistas reunidos hoy aquí son miles y miles de niños ucranianos que han sido deportados, llevados a la fuerza a Rusia o que viven en territorios ocupados. Children are specifically targeted by brainwashed by Russian education system, and their target in the closest time as possible to return the identity of Ukrainian children into Russian. Estas organizaciones están convencidas de que no se puede llegar a una paz duradera si no se pone como prioridad a la gente, y por eso piden a los aliados de Ucrania que ayuden a poner este tema de la población en lo alto de la lista de las negociaciones. Y mientras tanto, Alemania hizo el primer despliegue permanente de tropas fuera de su territorio desde la Segunda Guerra Mundial. Se trata de la nueva unidad de combate, la Brigada 45 de tanques en Lituania, compuesta por 4.800 soldados alemanes y 200 civiles. Su objetivo es proteger el flanco oriental de la OTAN. Cualquiera que desafíe a la OTAN debe saber que estamos preparados. Cualquiera que amenace a cualquier aliado debe saber que toda la alianza se unirá y defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN. Debemos estar dispuestos a hacer todo lo posible para defendernos, de modo que nunca tengamos que hacerlo. Y Austria se alzó con la victoria en el concurso de Eurovisión de este año con la canción Wasted Love, interpretada por JJ, en una edición del certamen musical que no estuvo exento de polémica. Pues la inclusión de Israel generó un intenso debate. A pesar de las protestas y abucheos durante su actuación, Israel obtuvo el segundo lugar. Países como Irlanda, Islandia y Eslovenia pidieron a la Unión Europea de Radiodifusión debatir la participación de Israel en el certamen. A esto se sumó que el organismo público Radiotelevisión Española difundió mensajes de apoyo a los palestinos pese a las represalias de unas sanciones por vulnerar las normas de neutralidad política del concurso musical. Por casualidad, después de 37 años, la policía francesa confirmó el hallazgo del busto robado de la tumba de Jim Morrison. El cantante y figura del grupo The Doors murió en París en 1971 y su tumba es una de las más célebres del cementerio de Père-Lachaise. La escultura fue colocada en 1981 para conmemorar el 10º aniversario del fallecimiento del músico y 7 años después fue robada. En una operación de la Brigada Financiera y Anticorrupción de la Policía de París, se encontró el busto en el domicilio del directivo de una empresa investigado por falsificación de documentos contables. ¿Por qué la tenía y si la estatua volverá a su lugar de origen? Son por ahora preguntas sin respuesta. Hasta aquí este episodio de Ventana Europa. Sigan en France 24 y en france24.com.